Y muy bien, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Religión al Descubierto. Hoy día es un día especial, siempre con invitados de categoría e internacionales. Ya se ha visto el... Hemos tenido aquí muchos hermanos de Argentina, desde Colombia, desde todos lados, desde España. Tuvimos doctor Piñero, tuvimos a varios invitados y hoy día nos toca con un invitado especial de México, de nuestra querida ciudad hermana, con nuestro hermano David Acevedo. ¿Cómo estás, hermano? Shalom, shalom, bendiciones, qué gusto estar aquí compartiendo en este tiempo. Yo sé que, bueno, todo esto es de bendición, de crecer, de seguir aprendiendo más de la palabra y para mí es un gozo poder compartir en religión al descubierto, poder compartir, amado, y que podamos, pues, hablar de la palabra, hablar de nuestro Mesías, hablar de nuestro Salvador, que es, creo que un tema que nos encanta hablar, ¿no? Aquellos que nos gusta conocer más del Eterno, su palabra, hablar de Él, es creo que en cualquier conversación siempre está Él. Así que para mí es un gusto estar por aquí, amado. Amén. Una consulta antes de empezar con el tema y meternos más de fondo. Hay un proyecto en el cual está integrado los dos David, ¿cachai? Estamos listos, estamos, pero excelente. Eh, David Acevedo, nuestro hermano, tiene un proyecto que se llama, no sabría pronunciarlo, se diría Joshian, Joshianan, Oshiana, así es, Oshiana. Así es. Joshiana Oficial. Es un canal donde se suben varias conferencias, clases, predicaciones, donde más bien se está viendo el alma de la iglesia en sí en una cantidad vasta de videos. ¿Cuántos videos aproximadamente? Yo que estaba viendo, al menos del tema de hoy día, hay 13. Solamente del tema de hoy día. Sí. Entonces, eso quiere decir que hay buena calidad y hay buen nivel argumentativo. Eso es bueno dentro del ambiente en el que nosotros nos regimos. Cada vez estamos en un mundo mucho más académico. Cada vez nosotros tenemos que prepararnos mucho mejor para poder llegar a esas personas que están del otro lado. ¿Qué sabe uno? Quizás puede salir un nuevo C.S. Lewis, puede salir un nuevo James Warner Wallace, personas que pasan de ateo a ateísta simplemente por la gracia de Dios. Así que, ¿cómo parte este proyecto, hermano? Pues bueno, precisamente Oceana, comentando rápidamente, Oceana es una comunidad aquí en México que pues hemos empezado a servir al Eterno desde hace muchos años y pues últimamente, en esos últimos 10, 15 años ya, pues nuestro anhelo ha sido aprender más de la palabra, ¿no? Aprender más de la palabra. Sabemos que generalmente en los institutos, seminarios, porque también fuimos a seminarios, institutos, pues se habla más del griego, del Nuevo Testamento. Pero al escudriñar su palabra, pues siempre uno llega a Salmos, a Proverbios, a Deuteronomio, a Génesis, a la historia de David, siempre llegas al Antiguo Testamento, a los profetas, obviamente, porque como está escrito, ¿no? El Mesías habló de qué, de que toda la ley, todos los profetas hablan de mí. Entonces, al buscar de esto, pues llegamos a aprender más del hebreo y hoy en día Oceana es una comunidad que estudiamos, enseñamos el hebreo con la base de nuestro Mesías, sin quitar nada de lo que es Él, más bien Él es la base, Él es la piedra central, pero ahora con todo el discernimiento y con todo el conocimiento y aprender a abrir todo lo que está ahí de parte del hebreo. Y como pues, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, creo que es muy bueno conocerlo porque nos abre una perspectiva mayor y pues somos una comunidad aquí en México y ya internacional en diferentes países. Estamos ahí en Colombia, en Argentina, en Ecuador, aquí en México y en otros países que estamos abriendo a través de pues, las redes sociales, a través de diferentes siervos que están caminando. Y pues bueno, Ocean es una comunidad que creemos que Yeshua es Adonai, que Él es el Mesías y que Él murió por nosotros y a Él le servimos. Y estamos, la sede está aquí en México. Excelente. Bueno, dentro de todo, aquí lo que nosotros tratamos de hacer, más que gusto, colores, lo que nosotros tratamos de hacer es dar argumentación académica. Ese es el Claro. punto central de Religión al Descubierto y tenemos que ir un paso más allá. Así que para poder empezar, me gustaría, hermano, pedirte que puedas estar orando
para tener cierto el programa con la bendición de Padre. Claro, excelente, excelente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Rey eterno, te agradecemos por este tiempo especial. Yo sé que tú eres bueno y misericordioso, que todo está en tus tiempos, que tú eres el que controlas todo, y aún este tiempo, el cual nos dejas compartir aquí juntos, Abba, te ponemos este tiempo en tus manos, que todo lo que hablemos sea de gran bendición para tus hijos, sea de gran bendición para cada uno de tus siervos, de cada uno de los que buscan más de ti, buscan más de tu palabra, buscan hacer tu voluntad. Que este tiempo sea de gran bendición y de gran crecimiento. Y gracias, muchas gracias por tu amor y porque tú nos permites seguir aprendiendo más de tu palabra. Te bendecimos y te ponemos este tiempo en tus manos. Beshem Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve amén. Amén, Amén. 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 Así que entonces partamos con el tema que en cuestión vamos a hablar. El tema se llama Yeshua es, que no sé cómo, nosotros aquí por lo menos le decimos Jehová, hay otro que le Ok. dicen Jehová, Yahvé, Yahweh, Adonai. Sí, si nosotros Adonai, decimos el Adonai, Eterno, claro, Elohim. eterno, creador, Pero completamente. en sí ustedes lo entienden, ¿cierto? Vamos a tratar de ampliar ese vocabulario, pero es Dios. Así es. En el idioma más singular es Dios. Así que Jesús es Dios. Ese es el tema central. Y es lo que nos diferencia de muchas otras, no solamente religiones como con los musulmanes o como con los mismos judíos, sino que Excelente. también se diferencia incluso hasta en variantes que hay dentro del mismo cristianismo. Entonces es importante el tema, es importante ver los argumentos que hay de esta parte, de las que creen que Jesús es Dios y se proclamó como Dios, ya que es una afirmación categórica e histórica. Así que partamos con eso. ¿Jesús en algún momento se proclamó como Dios? Claro, completamente. En primer lugar, creo que el punto central es ver de qué se trató la vida del Mesías, ¿no? Yeshua cuando estaba aquí en la tierra, Jesús, Yeshua, él precisamente cuando lo querían apedrear, y es muy claro, creo que en la escritura es muy claro esta parte de que, ¿por qué lo querían apedrear? No porque hablara en contra de los fariseos, ni en contra de los saduceos, ni que hacía alguna forma de ser caraíta o helenista. No, dice en la palabra que lo perseguían y lo querían apedrear porque blasfemaba, porque decía herejía, de que él se hacía ser Dios. Eso es lo que dice, o sea, literalmente eso dice. ¿Por qué querían matar a Yeshua? Porque él se hacía ser Dios. Y cuando vinieron a hacer pues sí, el juicio a él, ¿cuál fue? ¿Sabes qué? A ver, por ahí dicen que tú te dices ser Dios. ¿Eres Dios? El que dijo, yo soy. O sea, no hay más debate, no hay de que es que él es humano, es que él, bueno, no se consideraba a sí mismo Dios, solamente vino a enseñar algunas cosas que no estuvieron de acuerdo los de sus tiempos y por lo tanto lo querían crucificar. De hecho, hay varias líneas que dicen, ¿por qué lo crucificaron? Es que él era un caraíta, no sé si conoces más o menos la línea del caraísmo, que son judíos, pero que no respetan las leyes rabínicas. Entonces, muchos caraítas dicen, es que Yeshua era un caraíta que no respetaba las leyes rabínicas y por eso lo querían matar. Otros dicen, no, es que bueno, él nunca se dijo ser Dios en sí mismo, simplemente dijo soy un enviado y el hijo de Dios y hasta ahí, pero pues se ve que no ha leído la palabra porque cuando se juntan a decirle, a ver, tú eres, él dijo, yo soy. Y de ahí no dijo más. De ahí nadie Y lo todas las saca. veces que lo querían apedrear era por qué. No porque les decía cosas malas, sino porque blasfemaba. Y lo podemos ver al momento de sanar al paralítico, que sus amigos lo bajaron y dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo tus pecados te son perdonados? Solamente eso lo puede hacer el creador del universo, Adonai. Él es el único que puede hacer eso. Dijo, vale, para que vean que no solamente puedo perdonar los pecados, toma tu lecho y anda. O sea, ahí estaba diciendo, yo puedo perdonar, ¿por qué? Porque yo soy aquel que puede perdonar y el único que puede perdonar conforme está escrito en el libro de Isaías y en todas partes, ¿quién es? El creador del universo. Entonces ahí Yeshua estaba representando que Él es el creador del universo, Él es el mismísimo Adonai.
Excelente, una forma rápida de poder dar una respuesta. Incluso también me gustaría que analizáramos Juan 1.1, que es un texto que Claro. es problemático que más que otro poco. Pero antes de eso quisiera hacer una pregunta directa, porque yo aquí voy a jugar como el abogado escéptico porque tengo que Completamente. hacerlo. Es mi misión. Eh, Acaba de utilizar un texto hermano que el Evangelio de Juan, que sabemos que el Evangelio de Juan fue el último en escribirse por allá por el año 90, por el año 100, donde Jesús de Nazaret ya estaba divinizado y donde se ve claramente como Jesús se proclama a sí mismo como Dios, una divinización muy grande y las personas si no creían que era Dios era porque no estaban escuchando atentamente. Pero ¿qué pasa en el tema de los sinópticos? ¿Qué pasa ahí? Ya que son las primeras fuentes, depende de cuál de todas las teorías crean, pero la mayoría de los académicos creen que Marcos es el primero que fue elaborado y después Mateo y Lucas utilizaron de Marcos. O otros creen que Mateo es el más antiguo y Marcos es un resumen y Lucas utilizó de los dos. Dependiendo de la hipótesis, ¿por qué esto no sucede dentro de los evangelios sinópticos, los cuales tienen el mismo, por así decirlo, año de elaboración? Excelente pregunta, excelente. De hecho, creo que esta parte que habla Juan y que empieza hablando de Juan 1.1 y toda esta parte, no es de Juan. Es que yo creo que ahí está el verdadero problema, que desde el primer siglo, se dividió el judaísmo del cristianismo, sin entender, bueno, obviamente, sin tener suficiente humildad para crecer, ya que Mashiach, vemos a Yeshua que él era judío y sus primeros seguidores eran los cristianos. Entonces, estaba completamente unido esto. ¿De dónde proviene toda la enseñanza de un Mesías divino? Del judaísmo completamente. O sea, Juan no inventó nada, no inventó una nueva línea, no inventó nada Juan. Esto es simplemente al 100% judaísmo. ¿Por qué Juan empieza? ¿Con qué palabra empieza Juan? ¿Qué palabra es la que empieza el libro de Juan? No sé si recuerdas. Dice, en En el el principio. principio. ¿Por qué? Porque es un concepto de Génesis. De Génesis. O sea, en hebreo, simplemente con decir la palabra Bereshit, ya estás hablando Génesis. Génesis 1.1. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio creó Elohim. Y entonces Yohanan, que dice, en el principio, Bereshit haya hadabar. En el principio era la palabra. Entonces, este concepto, viéndolo judaico, cada vez que se usan algunas palabras específicas, te llevan a entender un concepto mayor. Por ejemplo, si hablamos de la palabra sedaká, ¿no? Que habla mucho en la escritura, justicia. Uno como latino, si te dicen justicia, ¿en qué piensas? En la balanza, en un juicio, en el juzgado. Pensamos en que lo bueno y lo malo hay que ser justos. Nada que ver, o sea, eso no es bíblico. Eso no tiene que ver nada con el judaísmo. Cuando las personas piensan en que Dios es justo, piensan Dios es balanza. No, 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 no. ¿Qué pasa? La palabra sedaká en hebreo viene de tzadik, que es una persona justa. ¿Quién es la persona más justa? Aquel que da. O sea, aquella persona que da misericordia se le llama un tzadik, un justo. Sedaká. Sedaká es un concepto muy profundo que habla de la misericordia, de dar al necesitado. ¿Qué es justo? Si tú tienes 10 pesos y yo tengo uno, ¿qué sería lo más justo? Que Que tú yo me te des diera a ti. algo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tú tienes mayores privilegios. Eso es la verdadera justicia. Hoy podríamos decir esto en el mundo que se da acá, se le conoce como justicia social. Si tú piensas en justicia, piensas en algo, pero si tú piensas en justicia social, cambia todo, la perspectiva de qué es lo que pensamos. Entonces, cuando el Eterno dice, yo soy tzadik, él habla de la sedaká. Entonces, ¿cómo lo deduce en la escritura? Adonai, ¿qué es? Dios es amor. Claro, ¿por qué? Porque Dios es justo, Dios es sedaká, tiene justicia, Él sabe dar, por eso todo lo que Él hizo que fue dar su vida. Así que, partiendo de este punto, cuando Juan empieza a hablar de Bereshit, estamos viendo un concepto judío rabínico, ya que en esa época existían los Targumim, lo cual la mayoría de estudiosos generalmente no toman los Targumim.
empiezan a desglosar el libro de Juan, de Marcos, diciendo, es que Mateo fue el principal libro. Ok, ¿en qué idioma se escribió? Bueno, es que fue en griego. Pues sí y no, porque ellos no eran griegos. Hay una fuente que dicen que existe el Evangelio Q. No sé si has escuchado del Evangelio Q. Un documento Q. Ujú. De donde, que de ahí fueron tomados todos los evangelios. ¿Este evangelio en qué idioma se escribió? Se escribió en arameo. O sea, si nos vamos más profundamente, no podría decir que fue Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, sino el Evangelio Q. Muchos pueden sugerir que pudo haber sido Mateo, que se escribió en arameo, o Marcos, que fue escrito en arameo. ¿Por qué en arameo? Porque la gente hablaba arameo, no hablaba hebreo. Hebreo y arameo son dos idiomas diferentes. Hebreo es exclusivamente el idioma para la Biblia y el arameo es el idioma coloquial. Por lo tanto, al momento de que toda la gente en el pueblo hablaba arameo, entonces, ¿cómo podía conocer la Torah? ¿Cómo podía conocer la Biblia? ¿Cómo podía entender lo que decían los rabinos? Es como en la época de la Iglesia Católica, que hablaban que latín. Los curas y todos hablan latín y la gente hablaba español, la gente hablaba otro idioma. Entonces, ¿quién entendía lo que los curas decían? Pues nadie. Entonces, más o menos alguien que habla español entiende algunas palabras en latín, pero pues, no entiende lo que está diciendo. Lo mismo el arameo con el hebreo. Es muy parecido. Yeshua, ¿qué hablaba? Él hablaba arameo. Entonces, antes de la época de Yeshua, en el primer siglo, bueno, más bien en el año 1, empezaron a hacer un libro que es la traducción de toda la Biblia en hebreo, de toda la Torá, al arameo. Entonces, toda la gente empezó a aprender a leer que eran los Targumim. Así que toda la base de los evangelios y principalmente del evangelio de Juan, a que no sabes en dónde está basado, en los Targumim. Así que cualquiera que quiera quitar el Evangelio de Juan es porque no ha entendido la raíz de dónde parte el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tendría que ser completamente en arameo, tendría que irse con todo el contexto arameo que estaban diciendo los escritos. Y estos, ¿qué sucede? En el Targum es muy interesante ya que copian completamente toda la Torá, pero con algunos comentarios. Por eso no te has fijado que cuando Yeshua cuando el Mesías está hablando en los evangelios y dice, como está escrito, y entonces dice unas palabras o hace referencia de algún versículo en la escritura, pues no lo dice literalmente, o sea, no viene exactamente como viene en el hebreo. ¿Por qué? Él no sabía cómo se decía. O sea, ¿por qué? Él no conocía la Biblia, por eso la parafraseaba. Cualquiera que quiera decir un versículo dice, ¿sabes qué? Como está escrito, Adonai es mi pastor, nada me faltará, ¿no? O sea, dices literalmente lo que está escrito. ¿Por qué Yeshua no decía literalmente lo que estaba escrito? Claro que lo decía, pero ¿dónde lo decía? ¿Del Tanaj? No, no lo decía del hebreo, lo decía como venía escrito en los Targumim en arameo, porque toda la gente conocía los Targumim, toda la gente podía leerlo, los fariseos, los esenios, estas personas conocían los Targumim en arameo, por lo tanto, que fueron creados en la época de Mashiach, fueron creados en esta época, ya existía el arameo. Entonces, ¿qué pasa? El libro de Yohanan se basa en la base más bien de los arameos, del arameo, y por eso hay muchas conexiones entre los Targumim y el libro de Yohanan. Excelente, excelente hipótesis para poder controlar todo. Estaba buscando un texto que leí hace más o menos un par de meses que hablaba sobre el origen del cristianismo y los Targumim. Era como Ok, ok. una línea conductora entre los dos y se lo iba a recomendar a la gente, pero ahí lo buscaré. Ahí me Claro, aparecerá en algún momento. Así va a que ser muy sí bueno. es interesante esta crítica interna de las fuentes viendo todo esto. Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo creo que en los Targumín, ¿cierto? Se mencionan varias cosas. Yo creo que el ejemplo más famoso, que yo creo que el que saldría a la palestra en este caso, sería la Memra. Ok, ajá, es un concepto, claro, claro. Sería el concepto más famoso y de las cosas que al menos en mi caso se me viene al tiro a la mente cuando hablamos de Juan.
Pero antes de ir a la Menra, antes, porque Sí, claro. sé que hay mucho, el los Targumín de Onkel, el de Onkelo, el Ajá. de Jonathan, estos Jonathan, ajá. Targumín, el de Pseudo Jonathan, ¿qué otro Targumín tenemos? No me acuerdo, me falta uno. El de Benuciel, ajá, Jonathan Benuciel, el Sí, de sí. Onkelo. Ajá, ajá. Ahí tenemos harto contenido para poder saber cómo lo interpretaban ellos ya en el primer siglo. Pero antes de eso, quiero sinópticos. ¿En algún texto de los sinópticos hay alguna mención directa de Jesús, así, casi como en Juan, donde diga, yo soy Dios? Tal cual, pues podríamos ver, de hecho, a ver, es que tenía por aquí un versículo, aguántame, déjame ver dónde está. Por mientras que lo busca, Mm. la gente vaya suscribiéndose, dándole me gusta, compartiendo, ¿cierto? Ustedes saben lo que hay que hacer. Acuérdense que pueden estar mandándonos sus preguntas para poder estar respondiendo, ¿cierto? También pueden buscar a nuestro hermano dentro de las redes sociales, dentro de su canal de YouTube y para poder hacerle comentarios, ¿cierto? Dentro de sus videos. Y pónganle que van de parte de Religión al Descubierto para que se sienta el cariño. Así que acuérdense de eso nomás y que pueden contar con nuestro apoyo en cualquier cosita que se les ocurra. Así es. Bueno, podemos ver, y eso creo que ahorita, el primero que se me viene a la mente es que ahorita está medio lento aquí. Cuando Yeshua muere, ¿qué es este concepto? Y es que yo creo que todo lo que Yeshua iba diciendo, todo lo que él iba mostrando es por una razón. No es solamente de que, ay, él dijo que él es el hijo. Por ejemplo, y conocemos, en todas partes dice hijo del hombre, ¿vale? Pero también dice hijo de Elohim. Este concepto de hijo del hombre, hijo de Elohim, pues de ahí es donde todos los separamos, o bueno, como persona los se separa decir, ¿sabes qué? El hijo del hombre es Ben Adam, que se diría en hebreo, Ben Adam. El hijo de Dios, Ben Elohim. Entonces, ¿Jesús qué es? Un hijo. Jesús es un hijo. Pero, ¿cómo es un hijo? ¿Cómo es de que él es un hijo? En hebreo hay un concepto muy importante que es esto de Ben. Por ejemplo, no siempre cuando yo quiero decir hijo, digo Ben, sino también puedo decir bar. Bar, que significa hijo, pero es un concepto más abajo. Pero la palabra Ben no solamente significa hijo de. Por ejemplo, si yo digo Ben Shalom, no significa hijo de paz. Shalom es paz, ¿no? Por eso se saluda Shalom, Shalom. Sino Ben Shalom no significa hijo de paz, significa pacífico, ¿vale? Igualmente, cuando se dice Ben Adam, la traducción correcta no es hijo de hombre. Y de hecho, Ben Adam no es exclusiva de Yeshua. No es exclusiva de Yeshua. Esto lo usan los ángeles. ¿Para quién? Para los humanos. Vemos en el libro de Jeremías cómo el ángel cuando se le aparece dice, oye tú, Ben Adam, oye tú, hijo de hombre, escribe esto. Entonces, el vocablo de Ben Adam no es exclusivo para Mashiach, lo cual eso es un concepto mal empleado que, ay, él es el hijo del hombre, hijo del hombre. No, yo creo que se ha malentendido mucho este concepto, por lo cual, pues, se usa, bueno, claro, Mashiach estaba como siendo un humano, siendo Ben Adam. Entonces, el concepto de Ben Elohim, ¿a qué se refiere? Se refiere no solamente, si vemos que Ben Shalom, que es pacífico, Ben Adam, que significa no hijo de hombre, sino humano, Ben Elohim, ¿qué sería el concepto? Bueno, podría ser el concepto de Elohim mismo, ya que, ¿y esto dónde viene? Y para empezar, dentro de los libros, bueno, dentro de Mateo, ¿qué dice Mateo 1? Dice Mateo 1, que creo que es donde muchos tratan de cuadrar todo diciendo, bueno, es que Miriam nació virginalmente. ¿Cómo nació virginalmente? ¿Dónde viene ese versículo de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo? Lo cual creo que esa es la mayor conexión, la primer conexión, Mateo 1. Mateo 1 que nos lleva a donde? A Isaías 9. A ver, déjenme buscarlo. 7. Isaías Ajá, Isaías 7, que habla ¿cómo se llama?
Perdón, Isaías, ajá, no, sí, Isaías, 7:14 o 9, ajá, o 9:6. 7:14, 9:6, ajá, donde habla del niño. O sea, ¿por qué? Porque este es el mismo concepto. Desde el 7 empieza a hablar del mismo concepto, ya que vemos que termina diciendo lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites, ¿vale? Estamos hablando de un hijo especial, el cual desde el 7 empieza a hablar, bueno, concebiría y tendrá un hijo que será llamado Immanuel, que es Elohim con nosotros, pero este concepto no se queda nada más ahí, sino se extiende, se va extendiendo desde el 6 hasta el 9, va creciendo, porque está hablando de una era mesiánica. Entonces, esta primera parte, donde dice, hijo nos es dado, nos es nacido, y bueno, conocemos los nombres, admirable, consejero, Yoed Pelé, el Gibor, Dios fuerte, Padre eterno, Abia, príncipe de paz, Sar Shalom. Y entonces entra algo específico, donde dice lo dilatado. Esto, pues en español uno no puede verlo, ya que no, pues simplemente ver la palabra lo dilatado. ¿Lo dilatado qué es? Aquello, como vemos, cuando una mujer va a dar a luz un hijo, que se dilata, se amplía, pero pues está de cierta manera para crecer. Y el tiempo que se espera son varios puntos, la dilatación o lo tardado. Pero dice, lo dilatado de su imperio, la paz no tendrá límite. ¿Cómo no tendrá límite? En hebreo sucede algo muy importante en esta parte, que viene una letra mal, viene una falta de ortografía en hebreo. En la escritura existen varias faltas de ortografía que se escriben o letras cruciales que se escriben con mayúsculas. En la Torá se escriben escrito y hay letras mayúsculas. Bueno, no es cierto, no letras mayúsculas. Todas las letras son consonantes, entonces todas son iguales, pero de repente una la hacen grande. Todo el escrito viene todo de una manera y de repente viene uno grande. O de repente viene todo y viene una letra diferente. En la palabra lo dilatado aparece una mem, pero esa mem generalmente tendría que ir abierta porque eso es en la regla es que tiene que ir abierta simplemente. Pero ¿qué pasa? En esta palabra aparece cerrada. Y es ilógico que esté ahí cerrado. ¿Qué es lo que dicen los sabios? Bueno, que iban a ser un niño y que nadie iba a conocer de dónde iba a venir. ¿Por qué? Porque la mem precisamente es el número 40, sabemos todo lo que puede significar el número 40, habla de la sabiduría, de toda esta parte, pero cuando es cerrado es porque las personas no iban a poder entenderlo. Iba a estar cerrado al entendimiento humano. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los sabios de hace mucho tiempo. En esta palabra de Isaías 9, precisamente en el 7, que en hebreo sería en el 8, aparece una mem. O sea, el niño que es nacido, que es llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz, que nosotros decimos, pues es Jesús, ajá, ajá, pero iba a ser cerrado. Por eso, este tema de Mateo 1, tú me decías, un versículo donde diga que Yeshua es Adonai, precisamente es Mateo 1, ya que en Mateo 1 nos habla de que iba a venir alguien que nadie iba a conocer cómo nació y que él, ¿cuál sería su nombre? Salvador. Ese concepto de Salvador es tan profundo, ya que la única vez que dice quién es el Salvador viene en Isaías, precisamente, que dice que yo vendré por ustedes y seré su Salvador. Ahorita no tengo aquí el versículo, déjenme buscarlo, a ver si lo tengo por aquí rápidamente en Isaías. A ver. Y son varios versículos, pero por ejemplo, Isaías 49, ¿no? Isaías 49, 26, que dice, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como vino, y conocerá todo hombre que yo, y ahí viene en hebreo, Yud Hei Vav Hei. Lo han traducido mal como Jehová, pero bueno, yo, Adonai, soy salvador tuyo. En hebreo, soy tu salvador y tu redentor, fuerte de Jacob. Mateo 1:1 no dice que iba a venir alguien que iba a mostrar la salvación de Adonai. No, no dice que iba a venir alguien a enseñar el camino hacia Adonai. No. Mateo 1 dice, Él será el Salvador. Y solamente existe un Salvador.
Ahí, Isaías 60:17, ¿qué? Y conocerás que yo, Adonai, soy el Salvador tuyo. Isaías 63, fui tu Salvador, seré tu Salvador. O sea, simplemente en Mateo 1:1 podemos saber que el nombre que se le fue dado sobre todo nombre, que es el nombre de Yeshua, ese nombre no solamente es un nombre que se traduce, es un nombre que significa Salvador. Muchos han cambiado este nombre por diferentes nombres, diciendo, bueno, es que este se puede significar Dios salva, o Jehová salva, o no sé. Es que él vino a mostrar la salvación de Dios. No es cierto. Él no dijo, miren, yo vengo a mostrarle la salvación de Dios. Él dijo, yo soy el Salvador. Y el único que tiene esa autoridad de decir eso es Yeshua. Entonces, desde Mateo 1 vemos que el ángel se mostró mostrando al Salvador y no a alguien externo. Excelente, excelente. Es una buena forma, no solamente entonces tenemos la introducción de Juan, tenemos también la introducción de Mateo. ¿Qué pasa con la introducción de Marcos? En la introducción de Marcos también aparece algo ahí La casi verdad, sí. implícito. De hecho, es que en todos, es que es bien interesante. A ver, déjame buscarlo rápidamente. Ir, Porque, ujú, ajá, dime. ir recapitulando, dentro de las cosas que estamos analizando son conceptos que van incluso mucho más allá del entendimiento occidental, porque muchas veces se nos van. Yo, por ejemplo, estudio el Nuevo Testamento en hebreo, o sea, en griego, perdón, y he tenido la posibilidad de poder estudiar con rabinos y judíos. Y ellos muchas veces te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay un concepto que es mucho más profundo cuando habla aquí, por ejemplo, no sé, algunos tesis que he podido leer, por ejemplo, de Gesa Vermes, que menciona, por ejemplo, cuando José es mencionado como un tectón, quizás si es que este escritor estaba pensando con una mentalidad en arameo, posiblemente cuando dice que es hijo del carpintero, se está refiriendo a que él es un carpintero. Entonces hay dos posibilidades, que se esté refiriendo a que solamente José sea el carpintero, solo que Jesús sea el carpintero, o si la tomamos en una perspectiva más amplia, los dos son carpinteros y según la misma tradición antigua, el padre transmitía el labor al hijo. Sí, Pero sí. son cosas que en sí no hay una respuesta totalmente concisa, pero sí son cosas que nos ayudan a investigar mucho mejor lo que es el Jesús histórico. Son cosas que, detallitos mínimos que gracias a textos rabínicos vamos entendiendo de a poco. Sí, no, y no, no hagas eso. Hay una forma en la cual a los carpinteros se les decía Hagag. No sé si has visto esta parte de los, ¿cómo se llama? De arameo. Y entonces algunos comentan que dicen, es que puede que él no, ni siquiera haya sido carpintero, puede que haya sido a lo mejor un constructor de puentes, algo más grande, y por eso todos los admiraban. O algunos sugieren que realmente el Mashiach, que Yeshua, no era ni carpintero ni hijo de un carpintero, era rabino. Y José, como es considerado un justo, ¿cuántos justos son considerados? O sea, ¿cuántos habían en la época? No son así de que, ay, para aventar para arriba. Es que era alguien específico. Y que ese justo es porque era un sabio de la escritura. Por eso a Yeshua se le consideraba un rabino, ya que no cualquiera se le puede considerar un rabino. No puedes decirle a quien sea, oye, rabino. No, ahí te apedraban porque pues había los fariseos y vemos a los fariseos diciéndole a Yeshua mismo, rabino. Vemos a Nicodemo y todos hablándole como rabino, porque ¿a qué edad inició su ministerio? A los 30 años. ¿Por qué a los 30 años? Porque exactamente a los 30 años es cuando alguien se puede, ahora sí que, graduar de rabino. Se empieza a estudiar desde el bar mitzvah, desde los 12, 13 años, pero eso vemos a Yeshua a los 13 años viniendo al templo, se empieza a estudiar la Torah, después hay un crecimiento a los 20, uno no sé si se va a la guerra o sigue estudiando Torah, y entonces a los 30 años puede alguien ser un rabino. Entonces, conforme esta línea, que obviamente nada se puede comprobar, lógicamente, pero conforme esta línea, viendo bíblicamente a alguien que sabe la escritura, pues dices 30 años, ¿qué personas se daban a los 30 años? Obviamente los únicos son los rabinos. ¿Por qué Yeshua tuvo que iniciar su ministerio hasta los 30 años? Porque fue la edad en la cual era rabino y como rabino podía tener discípulos y era constatado contra otros rabinos. Y eso lo podemos ver muy claro en la sinagoga. ¿Quiénes llegaban a las sinagogas?
muchas personas, todos los judíos, pero ¿a quién ponían a leer? Solamente aquellos Hazak, aquellas personas que han estudiado la Torah. O sea, no llegas a una sinagoga y es como llegar a una iglesia, de que, llegaste a la iglesia, pásale a predicar, ¿no? O sea, no puede llegar cualquier persona a predicar. Yeshua llegaba a alguna sinagoga que hacían los rabinos, pásale. ¿Por qué? Porque era una persona que sabía, y por eso esta línea puede ser muy interesante de que Yeshua sí era un rabino. Pero bueno, eso es por ahí, porque por eso puede llegar y leer la escritura. Pero en Marcos, ¿cómo empieza? Precisamente, principio del evangelio de Yeshua, hijo de Dios. Como hablábamos, este concepto de hijo de Dios es más que solamente como que, el hijito de Dios. Eso hay un tema muy profundo, pero hoy creo que no tendríamos tiempo para hablar de esto luego, porque quiero tocar unos temas muy buenos para irnos hacia atrás. O sea, ¿por qué en el judaísmo creían que Yeshua realmente podía ser el Mesías? Porque uno dice, es que lo divinizaron hasta el concilio de Nicea, es que lo empezaron a divinizar no sé quién. No, esto no viene de Roma, esto viene desde el principio. ¿Y dónde viene eso? Bueno, está escrito en el profeta. He aquí, yo envío, ahí Marcos 1, ¿no? He aquí, está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y empieza a hablar de quién? De Juan el Bautista. Vemos en la historia de Marcos que habla que se va por esta línea, por la línea de una persona que tenía que enderezar las sendas. ¿Esto dónde viene? Isaías 43, que dice, una voz que clama, prepara en el desierto camino al Señor. Pero aquí no está hablando preparar el camino a través de una persona. Aquí directamente dice, Derech Adonai, Derech Yud Hei Vav Hei. O sea, ¿a quién le está preparando el camino? A Yud Hei Vav Hei, al creador del universo. ¿Le estaba preparando el camino a Yeshua? Sí, pero proféticamente no es preparar el camino solamente a un hombre que iba a preparar el camino para el Señor. No, aquí en Marcos estamos viendo que a quién le está preparando el camino en hebreo. En Isaías se puede leer que la preparación del camino es Derech Adonai, el camino de Adonai, del mismo Yud He Vav Hei. Entonces, esto es mucho más profundo, ya que el sacrificio de Mashiach, y esto es que es bien hermoso, porque obviamente en cada uno de estos libros habla de un sacrificio, del sacrificio del Mashiach. De ahí podemos ver que es en el libro más bien, que es en la época de Pascua, en la época de Pesach. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que Yeshua tenía que morir en ese monte. ¿Por qué todo pasa en los montes? ¿Dónde fue entregado la Torá? ¿Dónde fue entregada la Torá? En el monte de Sinaí. ¿Dónde se construyó el templo? En el monte Moriah. ¿Dónde? Y precisamente el monte Moriah es muy grande. Hay varias peñas o varios puntos donde se dice, es que el primer templo se construyó en esta parte del monte y el segundo templo se construyó en otra. No sé si has visto la teoría de que el primero y el segundo templo se construyeron en diferentes lugares, en diferentes puntos de la montaña. Pero bueno, algunos dicen que no, otros dicen que sí, es todo un show. Pero el pueblo de Israel se le llama de dos formas. El pueblo del libro. ¿Por qué el pueblo del libro? Porque ellos están basados en la Torá, nosotros también como hijos del Eterno. ¿En qué estamos basados toda nuestra fe? En el libro, en la Biblia. Pero también se les llama el pueblo del monte. ¿Por qué el pueblo del monte? Porque la ley, ¿dónde iniciaron todo? En un monte. ¿Y dónde ha estado todo? En un monte, que es Jerusalén. Por eso, Yeshua, ¿dónde tenía que morir? En un monte. Y ese monte donde es Jerusalén, precisamente, que es el monte, este gran monte donde hay varias partes, donde muere también Yeshua, es el monte que fue Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Claro, este monte donde este Abraham fue a sacrificar a Isaac, ¿en dónde fue? En el monte de Jerusalén. Y es muy interesante esto, porque los sabios hablan de esta parte en el libro del Midrash y del Zohar, comentan que qué sucedió con este
Isaac, ¿qué sucedió con él? Que al momento de que su padre levantó el cuchillo para matarlo, su alma, su espíritu salió de él. Eso es rabínico, estoy hablando algo rabínico, simplemente para entender por qué está escrito lo que está escrito de Yeshua. Se dice que en este monte, donde está el Jerusalén, obviamente es el mismo monte también, donde está el monte de la calavera, porque recordemos que es el monte, bueno, ahí es el mismo monte, fue donde subió Abraham, sacrificó a su hijo, pero uno dice, es que no lo sacrificó. Los sabios dicen, sí lo sacrificó, porque al momento de que levantó el cuchillo, el espíritu, el alma de Isaac salió de él, murió, pero regresó y resucitó ese mismo día. ¿Y qué pasa? Y entonces, todos sabemos, sale el cordero, toda la referencia de Yeshua, con la corona de espinas, pero dice una palabra, Abraham, que muchas veces no hemos tomado en cuenta, que dice, aquí en este monte será llamado, no sé si recuerdas cómo se llama ese monte, pero dice, Adonai o Jehová Jireh. Adonai Jireh. ¿Qué es lo que traducen generalmente como Jireh? Dicen Adonai proveerá. ¿Vale? Como que, bueno, es que él vio al cordero y por eso él proveyó un corderito para el sacrificio. Pues no, realmente en hebreo la palabra jireh no significa proveerá. Puede venir de la raíz de proveerá, pero ¿de dónde viene la palabra proveerá? Proverá. ¿De dónde? Verá. Precisamente la raíz de jireh viene de la palabra raá. Raá significa ver, proveer, ser visto. Así que desde Génesis está profetizado que el sacrificio de Yeshua, que el sacrificio de nuestro Yeshua en el monte iba a ser el monte donde Adonai giré, donde Adonai será visto. Por eso, en ese momento, en ese sacrificio es donde Él se vio, Él murió y Él resucitó por la salvación de cada uno de nosotros. Y es aquella persona que dividió el tiempo en dos y todo lo que ya sabemos, pero ¿desde dónde está profetizado? Desde Génesis. Por eso, esta parte donde se habla del monte y se habla de todas estas cositas, son muy rabínicas, muy judías. No es solamente decir, ay, es que murió en ese monte porque, ay, qué bueno que murió. No, 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 porque estaba profetizado desde Abraham. Es interesante esto, son datos bastante buenos. Volviendo al tema también una voz que clama en el desierto, para darle más peso a este argumento, una de las formas más solemnes en la que se puede investigar al Jesús histórico es comúnmente cuando nosotros ponemos en paralelo los cuatro evangelios. Y en el momento que nosotros tenemos cuatro evangelios diciendo lo mismo, hay mucha más posibilidad de que ese Jesús histórico haya pasado por tal cosa. Y en Claro. el caso de, con respecto a estas palabras de Juan, de que yo soy la voz uno que clama en el desierto, y lo aplican a Jesús directamente, porque Juan precede a Jesús dentro del ministerio, hay algunos eruditos, algunos comentaristas que dicen que Jesús fue discípulo de Juan. Yo no sé hasta en qué aspecto, pero históricamente sí puede serlo, sin ningún problema. Pero sí sabemos de que Juan históricamente precede al ministerio de Jesús. Incluso en la historia de Flavio Josefo, Juan el Bautista se menciona por separado a Jesús y se menciona antes, tratando de hacer una línea Sí, claro. cronológica dentro de lo que es el historiador Flavio Josefo. Y el texto que se repite justo ahí, que es el texto que citan de Isaías, aplicándolo a Jesús, aparece en los cuatro evangelios. Aparece en Así. Marcos 1, del 1 al 3, aparece en Mateo 3, del 1 al 12, en Lucas 3, del 1 al 9, y también aparece en Juan 1, del 19 al 28. Entonces, es un texto que no solamente está corroborado por la tradición sinóptica, sino que también independiente de Juan. Y eso es una forma directa de llamarle a Jesús Dios, en lo sinóptico. Entonces Así es. es interesante y es una buena, pucha, nos vamos a llevar bien. No, pero es que eso no está todo. O sea, lo importante es el contexto de este versículo. Porque este versículo que dice, preparad el camino del Señor, todo eso, en el 3, que estamos hablando de 43. Pero en el 45, ¿sabes qué dice?
entonces será revelada la gloria de Adonai. Y toda carne a una le verá, pues la boca de Adonai ha hablado. O sea, que cuando se prepare el camino para el Señor, cuando venga Adonai, en ese momento, todo ojo le verá. Y por eso lo conectamos con el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque cuando se prepara el camino, es que por fin todo ojo va a ver a Adonai. ¿Y dónde lo vimos? En el madero, ahí fue donde vimos, todo el mundo vimos a Adonai. Entonces, claro, por eso en el contexto podemos ver cómo cada versículo que se usa es tan profundo porque habla de el Mesías, habla de un Adonai que el mundo lo iba a ver, pero ¿cómo van a ver a alguien que no pueden ver ya que es un espíritu? Bueno, la única forma es verlo en el madero y ahí es muy claro. Y es muy claro, aquí no está hablando de un alterno, no está hablando de un espíritu, no está hablando aquí de que lo van a ver en una referencia, no, aquí dice muy claro, y todos verán Kevod Adonai, la gloria de Adonai. Y eso de Kevod Adonai es una referencia única para el creador del universo, la gloria de Adonai. Lo mismo que vio Moshe, Moisés en el monte, que vio la gloria de Adonai. Y tú puedes decir, ¿qué es la gloria de Adonai? Bueno, es que es una persona que bajó, que no es Dios, es un hombre que iba a revelar la gloria. No, 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 no. Tanto en Éxodo como en Isaías está hablando de la gloria de Adonai, del único ser. Y esto lo dan fuerza los discípulos, los apóstoles en el Evangelio, en la Besorá, dan prueba de que vino, ¿para qué? Para mostrar la gloria de Adonai. Excelente, excelente. Es una buena forma de argumentar. Continuemos con el último punto antes de ir a Juan, Claro, eh, claro. que sería el Hijo del Hombre. ¿Qué pasa con el contexto del Hijo del Hombre? Por ejemplo, hemos notado que muchas veces, bueno, dentro de la investigación académica nos damos cuenta que el único que aplicaba el apodo del Hijo del Hombre hacia sí mismo era Jesús. Porque después nosotros vemos los conceptos que habla Pablo y no los aplica. Vemos conceptos más tardíos como ya sean primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan o Judas o la carta anónima de Hebreos y no aplican ese apodo a Jesús, sino que se limitan a aparecer en los evangelios. Los padres de la iglesia posteriormente tampoco mencionan el apodo del Hijo del Hombre. Entonces incluso pareciera que es un apodo bastante primitivo. Y lo que me hace acordar a mí, y se me viene de inmediato a la cabeza, es la descripción que aparece en Primera de Enoc. Es una cuestión así, pero casi instantánea, o en Cuarta de Esdras, tratando de ver el pensamiento judaico. No, yo no digo que sea inspirado, por favor, no me contradigan lo que estoy explicando. Lo que sí tratamos de hacer es que por medio de la investigación de estos textos, nosotros podemos entender qué creían esas comunidades. Para eso también Dios nos permitió tener libros apócrifos, para saber qué es lo que iba pensando la gente, ir teniendo una evolución a Ajá. mal, pero había una evolución que había que estudiar. Y en este caso del Hijo del Hombre, ¿qué ocurre con este apodo? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el énfasis del Hijo del Hombre? ¿Y por qué solamente Jesús se atreve a aplicarlo a sí mismo? Es que creo que es bastante fuerte esto. Mira, el problema, yo creo que el problema, así que el problema es no poder tener un libro de los apóstoles, o sea, del Nuevo Testamento, el Evangelio, no poderlo tener en hebreo. ¿Por qué? Porque obviamente existió, claro que tuvo que haber existido, de que, pues, por eso vemos, ¿no? La fuente Q de que de este arameo todo lo tuvieron que llevar, ya que no todos los apóstoles hablaban en griego, ¿no? La mayoría de ellos eran hebreos, hablaban en hebreo, hablaban en arameo. Yo supongo que en todo donde se hizo la quema de Alejandría y todo esto, tuvieron que ser destruidos o quedaron por ahí y solamente quedaron los que están en griego. ¿Por qué? Porque en hebreo pudiéramos tener una base de ver realmente qué es lo que dijo Yeshua. Porque hay dos palabras que se usan. Una que es hijo de hombre y una que es, o bueno, Ben Anash, Ben Adam
y otra que es Baranash. Baranash es como que más arameo, más antiguo, pero son dos palabras diferentes. Adam, hombre, Anash, hombre. Pero si lo buscamos en la Strong, o lo podemos buscar, la palabra Adam significa el hombre, tiene que ver con rojizo, tiene que ver con la dama, con la tierra. Por eso el primer hombre fue creado ¿dónde? De la dama. Porque, por eso dice en Génesis 1, en Génesis 2, nos dice, y el hombre fue creado de la dama, y por eso fue llamado Adán, porque de la dama fue tomado. Fue llamado Adán porque de la dama fue tomado. Fue llamado Adán porque de la tierra. Entonces, esos son hebraísmos que unen. El nombre Adán, precisamente la palabra Adán, significa hombre, pero a un nivel superior, a un rojizo, pero al nivel de que fue creado. ¿Qué significa Anash? Anash viene de la raíz de Enosh. Y Enosh es un hombre, pero ya degradado, un hombre mortal, un hombre ya rebajado, por decirlo de esta manera. Y esto lo podemos encontrar precisamente en dónde? En el libro de Daniel. En el libro de Daniel 8, en el libro de Daniel 8 dice, esto lo repiten varios ángeles, diciendo, vino luego cerca donde yo estaba, con su venida me asombré y me posé sobre mi rostro, porque él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, cuando vino la revelación de Daniel, ¿no? En el 8 le dicen a Daniel como hijo de hombre. A Daniel le dicen hijo de hombre. Esto en hebreo precisamente es Ben Adam, o sea, directamente, aquí en el 8 se dice, le dijo Ben Adam, ¿ok? Para entenderlo, porque muchas veces nosotros al no verlo como viene en el antiguo, pues bueno, más bien en hebreo no unimos esto. Ahí dice Ben Adam, aquí lo tengo, bueno, ahí los invito a que busquen en hebreo Daniel 8:17, ya dice, Elai Haben Ben Adam. Y le dijo Ben Adam. Pero ¿qué sucede? De repente, este concepto de hijo de hombre, que como mencionas, también viene en el libro de Enoch, lo habla en el libro de Daniel. Y dice, pero era aquí, en Daniel 10:16, pero era aquí uno con semejanza de hijo de hombre, o sea, uno que parecía un humano. Pero todo este libro, imagínate, todo este libro está hablado en hebreo, todo está escrito en hebreo. Y de repente hay una palabra que la usan un poco en arameo o en hebreo muy antiguo, que a que no sabes qué frase será, Ben Adam. No usan Ben Adam, no usan la palabra Ben Adam, usan la palabra y dice Bar Anash. Quisiera enseñárselos, no sé si ahí podría, pero bueno, si no, luego un día nos sentaremos ya con un pizarroncito para enseñarles cómo se ve diferente. Dice, y vio a un hijo de hombre, a un hijo del hombre llamado, aquí está, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí, Bar Anash. Baranash, a ver, espérame. ¿Por qué? Porque aquí ha estado hablando todo el tiempo ha estado hablando en hebreo y de repente meten este Baranash. Los sabios, todos dicen, es que aquí significa lo mismo, Ben Adam, no hay problema, pero está hablando del Mesías. Hay en varios escritos de Rashi, de varios sabios, de Maimónides, de varios sabios, comentan, dicen, ¿quién es este hijo de hombre que aparece en el libro de Daniel 10? ¿Quién es? El único que es el Mesías. Y por lo tanto, muchos empiezan a decir, pero bueno, este Mesías, ¿quién es este Mesías? Bueno, este Mesías tiene que ser humano. Entonces, dentro del judaísmo hay muchos debates y la mayoría dicen, ¿cómo va a ser humano? ¿Cómo un humano va a venir entre las nubes? Es ilógico. No puedes rebajar a un Mesías siendo humano. Eso lo dicen, no yo, lo dicen los rabinos y hay varios escritos. Yo los invito a Hay un que... debate bastante largo en Sanedrín 94a, parece, o Así es, en el 94b. Sanedrín. Así es. En el Talmud, en la parte de Sanedrín, habla de todo esto. Y hay varios hay varios rabinos, uno de ellos Eleazar, y varios que dicen, no, es que no puedes rebajar al hijo del hombre a ser un humano. ¿Por qué? Porque esta revelación es tan excelsa. Entonces, en primer lugar, esto lo podemos ver como
dentro del mismo judaísmo, muchos creen que el Mesías tiene que ser divino. Entonces, aquí viene una palabra interesante que es Bar Anash. Entonces yo creo que Yeshua, porque si ves en los debates de Yeshua cuando le decía, y he aquí el Hijo del Hombre, todos se ponían todos locos, todos se enojaban, pero Ben Adam, como vemos antes de, ¿cómo se llama? De este versículo en Daniel 8, se le revela y le dice, tú, Ben Adam, hijo de hombre. O sea, Ben Adam no es nada del otro mundo. No hay nada por qué enojarse. Los ángeles a toda la gente le dice, Ben Adam es un humano. ¿Por qué cuando Yeshua dice, yo soy el hijo del hombre, por qué todos se enojan? ¿Por qué todos se enojan? Porque yo creo que Yeshua no hizo un concepto de decir, yo soy Ben Adam. Más bien yo dijo, yo soy Baranash. Entonces, cualquiera que haya estudiado en hebreo, ¿qué dices? Baranash, Daniel 10, cálmate, el hijo del hombre que viene sobre las nubes, o sea, cálmate. Por eso Yeshua decía, y el hijo del hombre vendrá sobre las nubes, haciendo referencia a Daniel. Entonces, esto era lo que los enojaba a todos, de decir, yo soy aquel, sí, aquel Mesías, que soy divino, que voy a venir sobre las nubes, yo soy el hijo del hombre. Por eso este concepto de que muchos creen que si hablan mal de Yeshua, de Jesús, del Hijo del Hombre, no les va a pasar nada. Pero si hablan mal en contra del Espíritu Santo, es el pecado malo. Yo creo que aquí es el problema de la traducción, de no saber en qué momento significa hijo de hombre como humano o hijo de hombre refiriéndose a Yeshua. Porque honestamente, ¿tú crees que cualquiera que hable mal de Yeshua va a ser perdonado? Él mismo dice, cualquiera que me niegue, yo lo negaré. Entonces, más bien, aquí sería, si tú hablas mal de tu hermano, de un humano, bueno, eso se te puede perdonar. Pero si hablas mal de Ruach HaKodesh, ¿quién es el Ruach HaKodesh? El Espíritu de Dios, que existe desde Génesis 1:1, no serás perdonado. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? Ahí en Romanos vemos que Pablo usa mucho esta relación de que seas lleno del Espíritu de Dios y el Espíritu del Mesías, porque es lo mismo, es el mismo Espíritu. Y eso estamos hablando de un alma preexistente y bueno, cosas de otro punto, pero si tú hablas mal de tu hermano, mira, te puede ser perdonado. Obviamente no lo hagas, es pecado, pero si pides perdón, puede ser perdonado si hablas mal de un hijo de hombre, de un humano. Pero si hablas mal de Yeshua, del Ruach HaKodesh, mira, eso no se te va a ser perdonado. Y entonces entra un debate, una línea de decir, o sea, ¿por qué? Porque entonces la gente lógicamente puede entender que Yeshua es el nombre sobre todo nombre. Y si lo niegas a él te va a negar. Así que yo creo que este concepto, que es bien, bien profundo, donde entendemos qué es ser hijo de hombre es un humano, pero hijo de hombre, Bear Anash, es el hijo del hombre, que es la gran profecía de Daniel. Y no solamente eso, Anash, como dijimos, Adam es un hombre, pero Anash, ¿qué es? Más abajo del nivel de Adam. Un Anash, un Enosh, es más abajo del nivel de Adam. Entonces, la palabra Bar viene de la raíz de Ben, de hijo. Y la palabra Ben de hijo viene de la raíz de Baná. Y Baná significa constructor. Por eso, un hijo, ¿quién es un hijo? El constructor de la familia, ¿no? El que va a seguir construyendo el nombre de la familia. Pero Baná, que es donde viene la palabra de Ben, no solamente significa hijo, no solamente significa construir, significa restaurar, reconstruir, hacer de nuevo. Así que, si leemos completamente la palabra, que es Bar Anash, es el que va a reconstruir al hombre caído. ¿Y quién es ese? Yeshua. Por eso él vino a qué? A restaurar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? El nivel de Adán. ¿Cuál es el nivel que se pierde de Adán? Este era lo que Elohim creó. Un Adán, un hombre perfecto, un hombre bien. Pero esto se perdió y ¿a qué cayó? A ser un Anash, a ser un hombre ya mortal. Por eso, en una interpretación podemos decir que el Baranash es aquel que viene al Enosh, volverlo a llevar al nivel de Adán. Por eso Yeshua es el segundo Adán que viene a restaurar al hombre
Y todo esto lo explica Pablo, diciendo, este Adán, el primer Adán, hizo que todos cayéramos y viniéramos para abajo, pero ahora el segundo Adán va a hacer que todos seamos elevados. Y eso sería el concepto de Baranash, de Ben Adam, de aquel que viene a restaurar, a reconstruir, a llevar otra vez al nivel al hombre. Entonces, creo que hijo de hombre, igualmente hijo de Elohim, no tiene nada que ver con un hijito, con alguien menor. ¿Cómo ves? Excelente, y eso también da paralelismo con Hebreos, donde dice que es de la misma sustancia. Va Completamente. mucho más allá, o sea, es un concepto mucho más amplio que simplemente citar Daniel. No es una cosa de, voy a citar Daniel, e incluso la reacción de no solamente del sumo sacerdote al rasgarse las vestiduras, ¿cierto? Es una forma súper directa de decir, ¿sabéis qué? Blasfemaron delante mía, sino que después te lo clarifica y dice, ¿qué más necesitamos? Acaba de blasfemar, o sea, es una cuestión como que ya lo dijo, como que ya se delató. Entonces, y eso está en los cuatro evangelios. Claro, no nada más en Juan. Ese es el punto, y es el punto interesante de eso. Excelente, excelente hermano. ¿Qué te parece si vamos a Juan 1:1? Claro que sí. Ya Claro que, que ya que, sí. ya que así como vamos, No, es que, bueno, es que hay tanto que hablar. De hecho, yo quería comentar algo, pero luego, yo supongo que luego hablaremos de otras cositas. Pero mira, Juan 1.1 es, yo podría decir que si se acomodan los libros cronológicamente, están bien acomodados. Pero si se acomodan conforme se tiene que acomodar, Juan 1.1 tendría que ser el primero de la Besorá, el primero del Evangelio. ¿Por qué? Porque inicia como Génesis. En el principio, Bereshit. En el principio, que dice, obviamente Juan era un judío, sabía cómo se había escrito. ¿Y cuál sería el último? Por ejemplo, que empieza Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Porque si vemos, el libro de Lucas se conecta directamente con el libro de Hechos. Están completamente conectados. Entonces, si quisiéramos ponerlos como sería lo más correcto, bueno, que sería el libro de Juan al principio, porque empieza como el libro de Génesis, y el libro de Lucas conectado con Hechos completamente, porque la historia continúa en Hechos, de cuando fue levantado al cielo y viene todo el libro de Hechos. Entonces, Juan 1.1 está hablando del principio de la creación, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todo está hablando de Bereshit, de la creación. Es que aquí está hablando del antes de la creación. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho, nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no lo comprendieron. Fue un hombre enviado a Elohim, de Elohim, el cual se llamaba Juan. Aquí regresa todo el concepto del que viene a preparar el camino para Adonai. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era en la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel que era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. O sea, estamos hablando de que Yeshua es el creador del mundo. ¿De dónde saca Juan? ¿De dónde saca de aquí vemos el mismo concepto que Pablo, Shaul, habla acerca de que todo fue creado por él, por medio de él, en el libro de Colosenses creo que es. Así es, que dice, Colosenses 1 dice, todo fue creado, o sea, es lo mismo, está hablando de lo mismo, están hablando del mismo. Pero aquí hay un concepto que me encanta, que es la luz. Quisiera hablar a lo mejor de, bueno, vamos a empezar con lo del verbo. Bueno, lo del verbo es muy, muy sencillo, realmente en español le pusieron verbo, pero realmente no sé por qué le pusieron verbo, porque en ningún otro idioma ponen la palabra verbo, ponen la palabra palabra. Ahora sí que ponen la palabra palabra, ¿no? En inglés ponen word, en hebreo ponen dabar, en todas otras partes ponen palabra, porque entonces de aquí sacan un montón de teorías de que, es que es el verbo, es que es la acción de Dios, es que es el pequeño que actúa para Dios, y entonces sacan un desastre de esta mal palabra traducida de verbo. Creo que aquí, en español, creo que esta sí la regaron la Reina Valera. La verdad, a mí me gusta mucho la Reina Valera, pero la Reina Valera contemporánea se dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios
y Dios mismo era la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué palabra? Porque lo que comentábamos de los targumim vienen que la palabra memra. Y el concepto de memra, de ahí se sacó un concepto griego de logos, ¿no? De la palabra logos. Que logos es algo que siempre ha existido, es una palabra, una frase que siempre ha existido y que es algo, ¿cómo se llama? Precreación, el logos. Pero ¿dónde viene el concepto de logos? Precisamente viene la palabra de memra. ¿Qué con la palabra membra? Conforme en el judaísmo y conforme el Midrash, se habla que antes de la creación tuvo que haber sido creado algo. ¿Por qué? Porque el Elohim no pudo venir a empezar a decir, sino antes que creaba la palabra, ¿no? O sea, para nosotros es bien fácil hablar, para nosotros es muy fácil ver, pero alguien tuvo que haber creado la idea de que alguien pueda ver, la idea de alguien pueda hablar, la idea de respirar. O sea, ¿por qué nosotros respiramos? Pues porque sí, ¿no? Pero alguien tuvo que haber creado la idea de respirar. Es como cuando uno crea un programa, ¿no? Un juego o algo de esto. ¿Sabes qué? Voy a crear de que esto se haga para arriba y se haga para abajo. Ok. Al momento de programar algo, tienes que saber qué es lo que quieres hacer, cómo programarlo. Por eso, antes de la programación del mundo, tuvo que haber sido creado algo. ¿Qué tuvo que haber sido creado? La palabra. Y ahí en todos los sabios hablan de que desde el principio tuvo que haber sido creado la Aleph, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, todo el abecedario hebreo. ¿Y dónde aparece eso? En el libro de Génesis. Porque dice, Bereshit bara Elohim et. Esto se traduce como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si se ve en español. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashabayim bet haaretz. Pero si se lee bien, dice Bereshit bara Elohim et. En el principio creó Elohim et. El et. ¿Qué es el et? El et, ¿a qué no sabes? Es la Aleph y la Taf. Entonces, en el principio, ¿qué fue lo que creó Elohim? La Aleph y la Taf. Todo lo que es la palabra. De la Aleph hasta la Taf. ¿Y quién es el Aleph y la Taf? Elohim mismo dice en Isaías, yo soy el alfa y el omega, mal traducido como alfa y omega porque el eterno no es griego, entonces él no dijo alfa y omega, porque alfa y omega es la primera y la última letra, es como si yo soy la A y la Z. En hebreo es yo soy la Aleph y la Tav. Y eso mismo lo dice Yeshua, yo soy la Aleph y la Tav. ¿Qué es la Aleph y la Tav? La A y la Z. ¿Qué es la A y la Z? El abecedario. ¿Qué es el abecedario? La palabra. Entonces, todos estos versículos se conectan en Juan 1.1 diciendo, en el principio existía la palabra. O sea, al principio de este universo, Elohim ya había creado la palabra para poder crear el universo. Por eso, la palabra estaba con Elohim. O sea, antes de todo fue creada la palabra. Y ahí donde vemos, y es que Yeshua refleja muchas cosas. Él refleja la sabiduría, él refleja muchas cosas. Por eso la sabiduría estaba con Elohim desde antes de la creación, como dice en el libro de Proverbios. Pero la sabiduría, ¿quién es la sabiduría? Bueno, entraríamos en otros temas, pero no, vámonos más a la palabra. La palabra estaba desde el principio con Elohim porque fue creada. Pero ¿qué es la palabra? Es Elohim mismo para poder crearlo todo. Él tuvo que, y comentan los sabios, él tuvo que haberse hecho la palabra porque en hebreo esta palabra de memra no solamente es como nosotros que hablamos. No, Elohim no solamente habla, es una sustancia de él. Y esta palabra es él. ¿Por qué? Porque nosotros, por decir, yo doy mi palabra. Ajá, das tu palabra, es parte de ti, pero es algo externo a ti. O algo que sale de ti, pero se convierte en ondas sonoras. ¿Qué es Adonai? Él es todo. Entonces, la palabra no solamente son ondas sonoras que salen de él, es él mismo, es parte de él. O sea, es como si yo sacara mi lengua y la lengua es lo que está ahí, ¿no? Por ejemplo, hablando de palabras, ¿no? Que mis palabras son la lengua y que es algo físico, algo que se palpa. Por eso, ¿qué es lo que se movía en el Edén? ¿Qué es todo esto? De ahí sale que los Targumim, todas las veces que aparece Adonai, que aparece el Yud He, lo transforman por Memra. Dicen en el Targum de Ongelos, Génesis 1, bueno, Génesis 3, donde dice, y la palabra de Adonai, y Adonai se movía en el Edén,
Uno cómo piensa, bueno, no puede ser el creador del universo todo en el Edén, porque no cabría, pero es algo de él. En los Targumim me explican, es que es la palabra, es esta forma creadora que estaba ahí y que caminaba. Y entonces caminaba por el Edén y ¿con quién platicaba Adán? ¿Con Elohim o con su palabra? Con su palabra. Entonces la palabra era lo que podía ver, pero la palabra es Elohim mismo. Esto es algo que nuestra cabeza a veces no llega a entender, pero Pablo lo deduce muy, muy padre. Yo ahorita quiero llegar a eso. Entonces, él veía la palabra y Adán hablaba con la palabra. Y eso viene en los Targumim. Igualmente vemos en la parte donde Abraham recibe a los mensajeros y entonces van dos de ellos a destruir Sodoma y Gomorra y se queda alguien con él. Muchos dicen, son ángeles. Bueno, aquí en nuestro argumento dice, era la Memra. La Memra era la que estaba hablando con Abraham. Y entonces, cuando también Abraham, bueno, los ángeles vienen y le dicen, tú vas a tener un hijo, ¿quién era el que le dijo eso? La Memra. Y dice, y Abraham le creyó, en la Biblia tal cual dice, y Abraham le creyó a Dios, y Abraham le creyó a Adonai. Pero en los Targumim, ¿qué dice? Y Abraham le creyó a la Memra de Adonai. Porque entonces, en los Targumim se dan cuenta que toda la parte que aparece, ¿quién es? No es el creador todo que está allá, es el creador de todo, sino algo que está aquí para que puedes tú creerle. ¿Y a quién le puedes creer? A la palabra porque siempre ha estado aquí. Entonces, esa palabra siempre ha existido. ¿Y qué dice Pablo? Dice muy sencillo, porque desde el principio todos creyeron en Yeshua. Todos creyeron en él, mantuvieron su fe en él. Cuando dice que mantuvieron su fe en él, uno dice, ¿cómo? Si todavía no había existido Jesús, o sea, todavía no había muerto. ¿Cómo los patriarcas, cómo Abraham, Isaac, Jacob, cómo Moshe, cómo Adán creyó en Jesús? ¿Cómo? Es que Jesús, Yeshua, ¿quién es? La palabra. Y Adán creyó en la palabra. Abraham creyó en la palabra. Por eso, este concepto de la palabra que la trataron de hacer un poco parecido a lo que en el griego se le conoce como el logos, es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque es lo primero que fue creado y eso primero que fue creado se revela como luz. ¿Cómo que como luz? Así es. Dice en el libro de Salmos, déjame buscarlo. Salmo, si es que me da la memoria, parece que es 104, Bueno, ¿no? bueno, no, hay una parte donde habla de la luz, de que dice, y se vistió de luz, ¿no? Si recuerdas, se vistió, No me da es la que memoria, ¿no? está muy, muy, muy hermoso este versículo. Salmo 104, 104, 2. Salmo 104, 2, cuando dice, bendice alma mía Adonai, Elohim mío, cuán grande eres tú. Te has vestido de esplendor y majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. ¿Eso qué significa? O sea, tiene un significado, claro. ¿Cuál es el significado? Que, y aquí los sabios comentan, dicen, el Eterno se revela de varias maneras. La manera más suprema en la cual se revela es la Keter. La Keter, la corona. De aquí entra un poquito conceptos medios cabalísticos de esta onda, pero es muy interesante cómo lo explican, diciendo la Keter es la primera emanación del Elohim. Elohim, para revelarse al mundo, tiene que venir a través de la Keter. ¿Y la Keter qué es? La luz. Así que Elohim, ¿qué hizo? Se tuvo que vestir, y aquí en Salmo no lo recuerda diciendo, ¿qué hizo? Se cubrió de luz. Adonai tuvo que cubrirse de luz. ¿Y qué hizo? Como con un manto, o sea, como que él se viera como luz. Uno cuando quiere ver Elohim, ¿cómo lo va a ver? Como luz, pero realmente Elohim es luz, no. Él es algo más. Pero para nosotros, sus criaturas, lo vemos que como luz, porque tuvo que vestirse de luz y continúa ahí en Salmo 104.2, extendiendo los cielos como una cortina. ¿Tú qué haces con las cortinas? ¿Cómo las extiendes? ¿No? ¿Por qué? Las cortinas, ¿qué hacen? Se abren y se cierran. Así que tuvo que extender los cielos como una cortina para vestirse como luz y entrar al cielo. Y entrar más bien a la tierra. Por eso, lo primero que hay en Génesis, que es la luz. Esa luz que vino. Esa luz que es la Keter, que es la luz y que
científicamente muchos que dicen que es el Big Bang. Esa luz que los científicos saben que es lo que inició todo, ¿saben quién es esa luz? Adonai viniendo, vestido de luz, hecho menos para que pudiera entrar a este universo, pero fue el principio de la creación de todo. Y ese es la luz. Y esa luz es la Keter, y esa Keter es Yeshua. Por eso, todo Juan 1, ¿a qué se lleva? Al principio era la palabra, y esa palabra estaba con Elohim, o sea, en el mundo de Elohim, o sea, afuera de la creación, estaba Elohim, antes de todo, o sea, antes de Génesis 1, estaba la palabra. Pero entonces, ¿esa palabra qué tuvo que hacer? Venir. ¿Y cómo vino esa palabra? ¿Vestida de qué? De luz. Por eso en Juan 1.1 empieza a hablar ahora de pura luz. La palabra, ¿quién era? La luz verdadera. A partir del ¿cómo se llama? Del 4, ¿no? Estaba en la vida era la luz de la humanidad, la luz resplandeciente, o sea, la or, esta Keter, el 9. La palabra, hablando la palabra esa que estaba ahí, ¿qué fue? La luz. Esta luz que el rey, recordemos, se vistió, esa luz fue la que alumbró a todo el hombre, el mundo estaba hecho, la palabra vino a lo suyo, bla, 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 y bueno, ahí ya todo lo que habla es de esta parte. La luz es la que le da vida a los hombres, porque es la primera vida en este universo. Entonces, tiene que dar luz. Y esa luz, ¿cómo se le llama o cómo la vemos nosotros en Génesis 1? Fue lo que le dio espíritu, ese soplo del alma, porque realmente el Eterno que sopló en el hombre, no sopló espíritu, sopló nefesh, sopló alma. Por eso al hombre fue llamado alma viviente. Fue llamada un alma viviente. ¿Por qué? Porque le sopló alma. ¿Qué es esa alma? El alma del Mashiach. ¿Y cómo se revela el alma del Mashiach? Con luz. Y esa alma siempre ha existido y es lo que habla Juan 1.1 y está bien padre. O sea, realmente Juan 1.1, todo este concepto que los judíos han desarrollado, Juan lo escribió hace cientos de años, hace 2000 años escribió esto. O sea, o no, un poquito menos de 2000 años. Y esto lo han ido desarrollando los judíos, ¿sabes cuándo? Después. Y llegan a la misma conclusión de Juan 1.1. O sea, lo que han escrito en el Zohar hace algunos años, lo que han escrito los judíos en libros de hace 500 años, Juan lo dijo en aquel entonces. Y es exactamente lo mismo. O sea, dices, claro, esto es lo que todos creen y esto es real. ¿Y ese quién es? Es Yeshua, la luz del mundo. Por eso es muy profundo todos estos versículos. Y obviamente Juan Nava lo escribió en unas líneas. O sea, todo esto Juan lo escribió en unas cuantas líneas. Igual Shaul, Pablo lo escribió en unas líneas diciendo, es que él está desde el principio, él existe desde el principio. Todo esto lo escribió en unas pequeñas líneas, pero los judíos lo han desglosado en muchísimas líneas más. ¿Y a dónde nos lleva? A que es que ellos eran judíos y conocían todo lo que habían dicho y conocían todo esto que estaba escrito y por eso fue tan fácil entender quién era Yeshua. Y ellos lo trataron de decir, pero pues luego tristemente algunos que se van más inclinados de que es que Roma trajo todo esto. No es cierto, Roma es una copia de lo que realmente los judíos decían. Roma solamente fue una copia de tratar de imitar lo que estaba ahí. Que eso sí, tomaron mal Roma, todo lo que eran los discípulos de Yeshua, claro, pero gracias al Eterno permitió que Roma extendiera su nombre de Jesús, como en la historia de José. Estuvo ahí escondido entre Egipto, entre lo más pagano, ahí estuvo José. Entre lo más pagano que es Roma, que son los ídolos, ahí ha estado Yeshua. Pero llegará el momento en que él se revelará a sus hermanos y les dirá, yo no soy el que estoy aquí en Egipto. Yo no soy el pagano aquí en Egipto. Yo soy Joseph, su hermano. Y eso es el tiempo que está pasando hoy en día. Como vemos en Romanos, que dice que iban a estar cegados. ¿Para quién? Para salvación de aquellos gentiles. Pero llega el momento que él iba a endurecer el corazón parcial para la plenitud de los gentiles. Pero va a llegar el momento en que lo verán todos. Llega el momento en que así como todos los judíos han visto a Jesús pagano, que un hombre hecho Dios, como que lo metió la católica, que esto la católica lo creó a un Dios pagano, y todas estas cosas que inventaron, y que sí es cierto, crearon muchas cosas, pero que no sabes, la base es bíblica, pero está hoy metido.
igualmente que Joseph, que José estuvo metido en Egipto. Llegará el día en que dará luz a los hermanos y dirá, yo soy Yeshua, su hermano, a quien tanto pensaron que había vendido, a quien vendieron, como a Joseph, a quien lo traicionaron. ¿Quién traicionó a Joseph? No, a José. Fue Judas. En hebreo, Judas, ¿cómo se llamaba? Más bien, a José lo traicionó Judá. Judá. A Yeshua, ¿quién lo traicionó? Judas. El nombre de Judas no existe en el hebreo. El nombre de Judas en hebreo es Yehudá. El nombre de Judá es Yehudá. O sea que el mismo que traicionó a José fue el mismo que traicionó a Yeshua, Yehudá. Yehudá traicionó a José, Yehudá traicionó a Yeshua, entonces es la misma historia. Y llegará el momento en que él se dará a conocer a todos. Y por eso, bueno, todo esto es bien, bien, bien hermoso. ¿Cómo ves, amado? Excelente, excelente. Son buenas cosas, son buenos puntos, son buenas formas de poder ampliar el mínimo concepto. Por ejemplo, una vez tuvimos aquí un erudito que respeto mucho, que es Luis Carlos Reyes. Él y yo nos especializamos en lo que es griego. Es nuestra lengua más cercana aparte del español y el inglés. Yo soy pésimo en inglés en todo caso. Pero nosotros tratamos de ver siempre lo que es el griego. Y hace un par de meses estuvimos viendo esto, Juan 1.1, analizándolo en griego, cada una de las presuposiciones, gramaticalmente, cada verbo, cada cosa, y tratar de atacar a ciertas traducciones que le quitan ese esplendor que hay en el texto. O sea, Sí, si el logos era Dios o era un Dios, por ejemplo, o si este logos era el mismo Dios de la segunda preposición en vez de un logos distinto. así es, Entonces Jesús. es interesante esto. Yo también siempre me han preguntado a las personas si es que yo creo que el concepto de logos de Juan proviene de un concepto, digamos, aristotélico o proviene de un concepto más judío acercado a la Memra. Y la verdad es que yo no sé. Yo no sabría dar una respuesta certera porque Juan escribe en un lugar donde hay bastante helenización, pero también sabemos que Juan es judío. Entonces puede haber un punto de equilibrio ahí entre ambos conceptos porque el motor inmóvil de los griegos, ese logos, el motor de inmóvil, es también esa palabra que aparece caminando paseándose en el jardín, es esa palabra en la que cree, es la palabra que salva, e incluso es interesante, pero dentro de los Targumim hay extensos textos que hablan sobre la palabra y le dan esa categoría íntima a la palabra, o sea, le dan una personalidad, le dan un sentir, le dan un ser, es un ser. Incluso más tarde, en el mismo tiempo de Jesús, contemporáneo prácticamente, Filón de Alejandría hace lo mismo. Dentro de sus textos, Filón de Alejandría, no sé con qué tipo de pensamiento mayoritario, si el helenístico a la hora Helenístico. del logos o de la membra más judía, pero él habla de que el logos es el primogénito de Dios, que es el Pero Filón, ¿qué único, era? ¿El qué era? judío, claro, O era sea, judío. lógicamente, o sea, todo lo que traía, realmente, ¿cuál es el concepto de Filón? Y es lo que comentan los sabios. Filón lo que hizo es agarrar el judaísmo y tratárselo de explicar a quién, a los griegos. Por eso el concepto de Memra lo aterrizó en logos, en el griego. No es tanto de que se helenizó lo que él creía, más bien lo que él creía lo hizo para los griegos. Entonces, si vemos la raíz de logos, es la raíz de la memra, pero esto es algo judío. Y Filón, que era judío, entonces lo que él empezó a enseñar, que es de donde viene, es todo el concepto judaico. Así que si alguien te pregunta, el logos, ¿qué? El logos es algo judío. El logos es lo que Filón judío entendía. Y no es el único. Y el problema es que, mira, es como quién inventó la energía, ¿no? ¿Quién inventó la luz? ¿Quién inventó? Se lo atribuyen a una persona, pero a que no sabes, esa persona tuvo que haber aprendido de muchos otros. Y lo que esta persona descubre y que todos creen que descubre es porque ya lo aterrizó y lo extendió, pero es porque venía de mucho más atrás. O sea, Filón no creó ningún concepto. Todo esto ya venía desde mucho antes, solamente lo extendió y el concepto de logos fue el concepto que ya el judaísmo traía de la memra y De los solamente Targumim. lo aterrizaron. Así es, solamente lo aterrizaron
para que todo lo conocieran y gracias al Eterno por todo esto, porque si no, no nos hubiera llegado a nosotros. Esto es una gran bendición para nosotros, el poder conocer, ¿no? Sí, eso es interesante y es bueno también. Yo, por ejemplo, estoy haciendo bueno, aparte de todos los otros libros que estoy escribiendo, estoy haciendo un comentario al Evangelio de Juan. Y en los primeros capítulos justo doy este paralelismo, que hay estos conceptos y que es interesante ese concepto de la Memra de parte de los Targumim. Es una cuestión muy profunda y una cosa que es impresionante. Uno cuando lo estudia o uno cuando se lo dicen o uno cuando lo aprende es una cuestión pero impresionante. Y te saca de tus casillas, te da un paso más allá de entender cómo va la cosa y es una cuestión impresionante. Así que, Es que el hebreo es a lo que nos lleva. Mira, ¿dónde nació el concepto del Cristo? ¿En qué religión? bueno, la palabra No Cristo es existía una morfología griega. Ajá, pero ¿dónde nació ese concepto de que un Cristo que iba a venir a salvar al mundo, que tenía que cambiar todo esto por algo? No, ¿Dónde pues no nació hay, todo pues. esto? No hay. No, ¿No? Cristo es la Ajá, palabra más cercana a lo ¿a que dónde? es Mashiach, Así porque es. Cristo es la palabra etimológica Cristo, y yo siempre se lo digo a mis estudiantes, Cristo por ejemplo, es una palabra que se ocupa en la guerra. Los Ujú. griegos tenían que untar con aceite todas las armaduras de cuero para que tuvieran una mayor durabilidad dentro de combate. Entonces esto era una mantención rutinaria que se hacía. Por ende, cuando uno hacía esa unción, por así decirlo, con untar con el aceite, era Cristo, era un Cristos. Entonces la forma más cercana de poder hablar sobre este Mashiach, esta persona que era el ungido de Dios, era explicándolo por este concepto, Cristos. Pero Y es entonces, simple al eso. Mashiach, todo este concepto de Mashiach, ¿de dónde viene? Del judaísmo. Porque si tú empiezas a leer la escritura, hay cosas que habla de un Mesías, de un ungido, pero no tan explicado como lo que ya hablan los discípulos. ¿Por qué? Porque este famoso tiempo de 400 años de silencio que se maneja dentro del cristianismo, que dicen, es que hubieron 400 años de silencio. No hubo nunca silencio. El Eterno siempre estuvo con su pueblo, siempre creció, siempre hubo. Por ejemplo, dentro de esos años escribió los libros de los Macabeos y tú ves la presencia de Adonai ahí. De hecho, fue cuando la presencia del Eterno estuvo con un sacerdote, tanto que el Cohen Yohanan, este Alejandro Magno, ¿qué hizo? Se postró ante él, se postró ante este profeta, ante este sacerdote, por ver la presencia del Eterno en su vida. Así que, claro que no, claro que no hubieron 400 años de silencio. Antes bien, ¿qué pasó? Antes de este tiempo se cerró el Tanaj, se hizo, ¿sabes qué? Se hizo la recopilación de los libros y de ahí, entonces, los siguientes años ya no se añadieron al Tanaj. Por eso quedan algunos libros apócrifos afuera. Pero no es de que hubo silencio para nada. Antes bien, fue cuando se reconstruye el segundo templo, empieza a manejar, empieza a caminar todo el pueblo. ¿Por qué fue destruido el primer templo? Vemos en el libro de Oseas que dice, fue destruido el templo por falta de conocimiento. Fueron destruidos por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué hizo todo el pueblo de Israel? Meterse a la cabeza, meterse a conocer. De ahí fue en esos 400 años de silencio, que no está bien traducido o bien aterrizado eso de los 400 años de silencio, ¿qué pasa? Es cuando el pueblo de Israel realmente crece. Empiezan a crear sinagogas, se empieza a crear el fariseísmo de decir, a ver, no solamente los sacerdotes tienen que tener la Torá, tenemos que tener el pueblo, tenemos que aprender, tenemos que conocer. Se metieron a estudiar, a aprender, a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces, en ese crecimiento, pues llegan los griegos, llegan los romanos, nace Yeshua, pero ya estaba este crecimiento. Y en esto, todo esto es lo que nosotros tenemos que ha dicho Pablo, que ha dicho Yeshua, todos estos conceptos de, bueno, muchos conceptos muy profundos que habla Yeshua, es que ya se estaba aterrizando. Por eso, nuestro Mesías que dice, todo lo que escuchan decir de ellos, háganlo, porque eso es la palabra. No hagan lo que ellos hacen. ¿Porque qué? Porque somos hipócritas. Pero hagan todo lo que ellos dicen, porque había mucha sabiduría y Yeshua nunca estuvo en contra de lo que ellos enseñaban. Estuvo en contra de cómo ellos lo enseñaban y cómo ellos lo hacían. Y hoy en día podemos estar de acuerdo en esto, ¿no? De ver cómo mucha gente enseña Biblia sin hacer correctamente. Entonces,
Hoy en día creo que muchos que buscamos del Eterno estamos en contra de lo que ellos hacen, no de contra de lo que ellos enseñan. Y esto viene desde Sanedrín, bueno, creció. Y por eso, en la época de Yeshua, y un punto que quería decir, que está súper padre, en el libro de Juan, donde dice, en el libro de Juan 12:34, dice, entonces la multitud le respondió, hemos oído en la Torá, ¿quién explicaba la Torá? Por los fariseos, ¿ok? Hemos escuchado de la Torá, de los fariseos, que el Mashiach permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? A ver, aquí es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, y continúa Yeshua diciéndole, Yeshua les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes, hablando otra vez del concepto de la luz. Bueno, es muy profundo todo esto. Muchos judíos ya entendían el concepto de la luz, por eso Juan lo escribe, porque ya entendían el concepto de la or, de la keter, de todos estos conceptos ya estaban ahí. Entonces llegan y dicen, ¿dónde dice en la Torá que el Mesías va a permanecer para siempre? Más bien, ellos dicen, ¿por qué dicen la Torá? Hemos aprendido de la Torá que el Mesías permanece para siempre. Si yo te pregunto a ti, ¿dónde dice en la Torá que el Mesías va a permanecer para siempre? O sea, a ver, busca en la Torá, a ver, un versículo donde diga, el Mesías va a permanecer para siempre. No existe. No existe ningún versículo. Entonces, ¿por qué la gente le dice eso a Yeshua? ¿Por qué? Porque en la época que todos le llaman 400 años de silencio, es la época en la cual todos empiezan a estudiar Torah y empiezan a escudriñar. Y Torah, recordemos que Torah no es ley, no significa ley, ni tampoco significa Pentateuco. Torah es enseñanza. Entonces, cada vez que vemos en la Escritura, generalmente en el Nuevo Testamento, cuando dicen la palabra Torah, la palabra ley, se está refiriendo a todo, de Génesis hasta Malaquías. Todo eso que se le conoce como Tanaj, también se le conoce como Torah. Toda la enseñanza, de Génesis hasta Malaquías, se le conoce como Torah, ¿vale? Porque eso luego a veces, por no entender judaísmo, se pierde. Es que Torah son los 5 libros del Nuevo Testamento. No, digo, los 5 libros De antiguo. del Antiguo, la ley de Moisés. No es cierto, no, eso no es Torah. Torah es todo. Entonces, ¿dónde viene esto? Bueno, dentro de la palabra Mashiach, porque en el judaísmo todos son acrósticos, todos son acrósticos, todo es más allá. O sea, cualquier palabra en hebreo es un acróstico, cualquier palabra importante. Por ejemplo, rabí, le decían ¿qué dijo Yeshua? A nadie le digan maestro. Entonces, ¿no te puedo decir a ti maestro? No habla de eso, ¿no? Entonces voy a decir profesor, ya que no puedo decir maestro, no. O sea, es que es mucho más profundo. Y cuando Yeshua dijo, a nadie le pueden decir rabí, entonces no puedo decir rabino. Bueno, ¿a qué se refiere la palabra rabí? Rabí literalmente es eso, maestro de Torah, ¿no? Maestro de la Torah. Pero en el judaísmo, la palabra rabí, ¿qué significa? Roe Bene Israel. Es un acróstico. Rabí se escribe Resh, Bet y Yud, rabí. Pero en hebreo, ¿cómo se dice? Rabí sería Roe, la Resh, Roe Bene Israel. ¿Qué significa Roe Bene Israel? Pastor de los hijos de Israel. Entonces, Yeshua, ¿qué les dice? A nadie le digan que es el pastor de los hijos de Israel. Solamente hay un pastor. Adonai es mi pastor, él es el único pastor. Y Yeshua, ¿qué dijo? Yo soy el buen pastor. O sea, por eso Yeshua 1000 veces dijo que él era Adonai. O sea, él dijo, yo soy el Salvador, yo soy el pastor, yo soy la luz. Bueno, todas esas referencias es directamente a que él es Adonai. Pero, ¿dónde los judíos, por qué le preguntan a Yeshua? Sabemos y dicen, hemos oído. ¿De quién han oído? Pues de los rabinos, de los fariseos, de todos ellos. Hemos oído que en la Torá, que en la ley, o sea, hablando de Génesis hasta Malaquías, hemos oído que en el Antiguo Testamento dice que el Mashiach permanecerá para siempre. ¿Quién dice esto? Los sabios comentan que el Mashiach tiene varios nombres. Precisamente la palabra Mashiach son 4 letras, Mem, Shin, Yud y Het, Mashiach. Y la palabra Mashiach, ¿qué significa? Bueno, la Mem significa Menahem. Mashiach, la Shin significa Shiloh. La Yud significa Gidón. Y la Het, significa Hanina. Mashiach. Son 4 nombres. ¿Dónde aparecen estos? En la Torah. En la escritura. Bueno, de Génesis hasta Malaquías. Por ejemplo,
un nombre que todos conocemos del Mesías, que es la Shin, men, Mashiach, men, Shin, la Shin es Shiloh. ¿Has escuchado el nombre de Shiloh o Silo? O sea, La Génesis, Silo. Génesis Génesis 49. 49, ¿no? No, Génesis 49, claro. ¿De quién habla? Y vendrá Shiloh y tomará el cetro. Y dices, no inventes, o sea, esto está hablando de Yeshua. Entonces, ¿qué otro nombre se le da al Mesías? Shiloh. ¿Y eso quién lo inventó? ¿Quién crees que sabe que Shiloh iba a ser el Mesías? ¿El cristianismo? No, eso los judíos lo saben desde la época de Yeshua. O sea, desde la época de Yeshua ya tenían ese nombre. El Mashiach va a ser el Shiloh, vale. Pero el Mashiach va a ser permanente. ¿Por qué? Porque precisamente de los 4 nombres, la Yud significa Ginon. ¿Y esto dónde viene? En Salmos 72:12. Salmos 72:12 dice, su nombre permanecerá para siempre, mientras dure el sol. Su nombre es permanente. Eso dice en la escritura. Tú dices, a ver, su nombre es permanente, ajá. Pero ¿sabes cómo dice en la escritura? Su nombre es Ginon. Shemó Ginon. Entonces dicen, pues su nombre ¿cuál es? Ginon. Por eso su nombre es para siempre. Él va a permanecer para siempre. Por eso aquí vemos en Juan 12 cómo la gente ya sabía que el Mashiach se iba a llamar Ginon. Por eso le dicen, oye, hemos escuchado en la ley que el Mashiach es Ginon. ¿Por qué dices tú que este hijo del hombre se va a ser levantado después, si él tiene que permanecer siempre? Esos pequeños conceptitos que vemos en los libros, nos damos cuenta que en el judaísmo no están en contra del Mesías. Aún no se les ha revelado que es Yeshua. Y nadie puede revelárselo más que el Eterno. O sea, yo no estoy aquí para que los judíos entiendan que el Mashiach es Yeshua. Nosotros estamos aquí para que ellos conozcan Por el momento. y tengan Para temor. otro, Ajá, para otro capítulo. ajá. Nosotros estamos para que lo que dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Ustedes van a darles celo. Estamos para darles celo. O sea, para hacer bien las cosas, para hablar bien en hebreo. Créeme que yo sé que muchos de los que han visto que doy clases en hebreo, pues varios ya han querido, ay, pues si él habla en hebreo, a ver, vamos a hacer nuestras clases, ¿no? Si han visto, nosotros lo estamos haciendo, claro, le estamos dando celo a la casa de Judá, porque estamos haciendo correctamente, mostrando a Yeshua, al Mesías, conforme la Torah. No un Jesús romano, no un Jesús externo, un Jesús, un Yeshua de la Torah que ellos siempre han hablado y que en Juan 12 vemos. Todos sabían cómo iba a ser el Mashiach. Así que esos nombres son bien interesantes porque que no sabes uno de ellos, y con esto termino esto de los nombres, porque es muy profundo, los invito a que más o menos vean un poquito el concepto del curso, un curso que tengo que se llama Yeshua es Adonai, Yeshua es YHVH. Este curso habla un poquito de esto y un nombre que se le da a que no sabes cuál es el de, el primero que sería Mashiach, Menahem, Menahem, Mashiach, Menahem. ¿Y sabes qué significa Menahem en hebreo? Significa consolador. Así es. Menahem significa consolador. Y entonces, ¿aquí qué habla? Habla, lo encontramos en la escritura, bueno, en el libro de Lamentaciones que dice, está escrito que lejos de mí va a estar el consolador, va a estar Menahem lejos de mí cuando pasen las cosas malas. Entonces, ¿quién es Menahem el que va a estar lejos de mí? Pues el Mashiach. Por eso Yeshua que les dice, cuando yo me vaya, va a venir el Mashiach, va a venir Menahem, o sea, la otra parte de mí. No es un espíritu externo, no es el Espíritu Santo, es algo diferente. Es el mismo, el concepto de Mashiach. Por eso Yeshua usa la palabra consolador, que en hebreo es Menahem. ¿Y a quién se refiere? A él mismo. El espíritu del Mashiach habita en nosotros, así como dice Pablo. Pero bueno, esto es bien Es hermoso. Es que interesante, entender esto es es súper interesante esto profundo, ¿no? porque yo, por ejemplo, cuando hablo con judíos, lo que hago es utilizar su escrito para poder llegar a un punto de inicio. Por ejemplo, cuando me salen con que el Mesías tenía que ser un líder militar, o cuando me salen con que el Mesías tenía que ser de la casta de Aarón, referente, por ejemplo, a los textos de Qumran, etcétera, etcétera.
uno tiene que estar preparado. Bueno, yo creo que también para esos van estos capítulos del, ¿cómo se llama? Del programa de Religión al Descubierto, pues, para que la gente tenga defensa, para que la gente aprenda y para que la gente tenga respuesta también, porque como decía al principio, estamos en una época donde todos te preguntan por qué. Hay mucho Antes no se preguntaba tanto. Antes a una persona que le decían algo, oye, ¿por qué es tal cosa? No, sí, es así, porque sí. Ya, listo, ya. Entonces, eso es, estoy listo. Pero hoy en día las cosas son distintas. Ahora nosotros, por ejemplo, decimos algo, tenemos que decir, ¿por qué es ese algo? Tener una evidencia. No es que no exista la fe, al contrario. Pero la palabra fe en griego significa convencimiento racional. Es una cuestión mucho, que va mucho más allá de lo que uno simplemente creería por solamente creer. Es una cuestión que la gente tiene evidencia, su testimonio, cambio. Hay gente que ha visto milagros, yo he visto milagros, que Wow, pasan en nuestras familias, pasan en la casa, pasan en todos lados. Entonces hay evidencia de por medio, no es una fe incipiente, es una fe fuerte. Y es bueno esto, hermano, porque me interesa el segundo capítulo, que quiero hacer la unión con el segundo. El segundo, para que todos ya se vayan preparando, es Jesús, ¿es el Mesías? ¿Sí o no? Es una cuestión de sí o no. Vamos a ajá. decir directo. ¿Por qué Jesús tiene cualidades que lo superan comparándolo con Simón Mesías, Bar Barcova? Yochai y ¿Por todo qué, eso. por qué Jesús es mucho más Mesías que Bar Kokhba? ¿Por qué es Bar mucho más Kokhba, ajá. Mesías que Teudas? ¿Por qué es mucho más Mesías que el egipcio, el samaritano, Judas del Galileo, Simón de Perea? Todos estos personajes que no, Un buen de Mesías que surgieron, no, ¿no? después, siglos después apareció Moshe, de Creta, tenemos una cuestión infinita. ¿Por qué Jesús tiene que ser el Mesías? ¿Por qué Él es el Mesías en sí? Así que ese va a ser el siguiente programa. Me interesa mucho que vayamos desarrollándolo más adelante y también que la gente se vaya preparando para el próximo capítulo. Aunque también podríamos sacar un segundo capítulo de esto porque creo que quedamos bastante cortos. Pues hay mucho que hablar. Es que o sea, todas las escrituras de Génesis habla de Yeshua. Toda la escritura desde Bereshit, desde Génesis, habla de Yeshua. Por eso, ¿qué dijo Yeshua? Si tú crees en Moisés, si tú crees en Moshe, tienes que creer en mí, porque de mí escribió. De mí escribió desde cuándo? Desde Génesis hasta Malaquías. Los profetas escribieron de mí. Todo nos lleva a Yeshua. Todo, 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 todo. Y tenemos que entenderlo. Y es que esto, ¿cómo lo entendemos? A través de las fiestas, a través de las Moadim, a través cada uno de los mandamientos. Todo nos lleva a Él. Yo creo que lo que hoy sucede y que muchos niegan a Yeshua y muchos no pueden tener la defensa completa de Yeshua es que mucha de la fe se ha basado en solamente el Nuevo Testamento, siendo que todo el Nuevo Testamento dicen, porque está escrito. ¿Dónde está escrito? En la Torah. Porque está escrito. ¿Dónde está escrito atrás? O sea, todos los patriarcas, más bien los apóstoles, todos los apóstoles que estuvieron, Pablo, todos estuvieron hablando de qué, porque está escrito, su base es de este lado. Así que yo invito a todos, amados, aprendan hebreo. Yo siempre digo, aprendan hebreo para que no los chamaquen. ¿Por qué? Porque por eso hoy en día, pues sí, mucha gente está aprendiendo hebreo. Mucha gente está diciendo, a ver, porque tú me dices esto, pero a ver, ¿qué dice acá en la Torah? ¿Qué dice acá de este lado? Porque tú crees lo que dijo Pablo y a Pablo lo están demeritando. ¿Por qué lo demeritan? Porque no entienden la unión entre la Torá con Pablo. ¿Por qué? Porque eso tristemente se ha hecho. Se ha sacado a Pablo del contexto, se ha llevado a un Pablo más griego, a un Pablo que solamente hablaba a los griegos y a los gentiles, siendo que no. Pablo, ¿a quién le hablaba? Iba a las sinagogas. O sea, iba a donde estaban los griegos, a las ciudades griegas, pero ¿a qué lugar llegaba? A las sinagogas. ¿Y quién estaba en las sinagogas? Judíos. O sea, él llegaba a hablar a los judíos en las sinagogas. A donde quiera que iba, las iglesias, ¿quiénes eran? Judíos que iban a las sinagogas y ahí estaban judíos en diferentes áreas, diferentes partes. Entonces, Pablo era judío, él era fariseo. Entonces, y todo lo que hablaba lo podemos unir hoy en día con la Torá y lo podemos unir con muchísimos otros libros, con el Zohar, con el Midrash.
se puede unir. ¿Por qué? Porque todo eso es judaísmo. El problema es de que hace muchos años los padres de la iglesia decir es que nosotros somos los únicos, no sigan al judaísmo, no hagan esto, se rompió. Y entonces al momento de romperse, cada quien está viendo un punto diferente. Yo estoy viendo para allá, tú estás viendo para allá. Entonces no podemos encontrar el punto central, pero si en cambio todo lo tomamos y lo metemos dentro de la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo junto, como un todo, y entendemos lo que le tenemos está hablando, entonces yo creo que la única forma de poder unir todo, y no solamente como algo externo, decir, bueno, es que ahí dice en la Torá, bueno, es que ahí dicen los profetas. No, los profetas soy yo, Yeshua soy yo, todo esto es lo que está escrito, todo esto es lo mismo, no separado. Precisamente, pues no hay una separación entre el Nuevo y Antiguo Testamento. Creo que, de hecho, la palabra testamento está mal dicha, ya que si lo vemos ahí en griego, no usan tanto la palabra testamento, usan la palabra pacto. Si lo vemos, la misma palabra que usando en hebreos de pacto, sigue usándola en testamento, que la palabra pacto se puede traducir como testamento, pero no recuerdo el nombre, la palabra en griego de pacto, pero es pacto, 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 y sigue hablando de un pacto. ¿Por qué? Porque todo va envuelto en un pacto. Entonces yo creo que lo que yo invito a cada uno de nuestros amados ahorita que están aquí conectados es de que entendamos cuál es el pacto de Onai, sepamos cuál es el pacto y cuál es el nuevo pacto, porque entonces es el mismo pacto hecho nuevo, pero con las mismas leyes, con la misma base. Y todo eso viene en Jeremías 33, en el libro de Hebreos 8, toda esta parte viene unida, o sea, no está nada separado. Y esto viene desde Génesis 17. Todo está completamente unido. Así que unamos la palabra, entendamos a Elohim y prediquemos a un Yeshua de Génesis a Apocalipsis. Y vamos a ver cómo todas las dudas, mira, se acaban. No hay dudas. Precisamente la palabra emuná en hebreo no es fe, significa firmeza, significa fidelidad. Por eso, ¿qué es la fe? El estar firme, el estar bien cimentado. ¿Quién es el que será salvo? Dice la palabra, por medio de la fe será salvo. ¿Quién es el que será salvo? El que está bien fiel, porque está bien firme. Así que caminemos en la fe en Yeshua. Amén, amén. Ha sido un bonito tiempo, ha sido un bonito tema y yo creo que vamos a tener que dar un espacio para poder tener una segunda parte, Sí, una amado, claro segunda que sí. parte y con el tema del Mesías que es un proyecto que venía para ya varios meses más yo creo que dentro de este año sí, pero unos meses más. Pero ha sido un tiempo bastante bueno, un tiempo bastante agradable. Que el Señor te bendiga, hermano. Que Igualmente, amado. esto ha sido bueno y espero que la gente vaya teniendo herramientas mucho más firmes a la hora de poder defender la creencia que es Amén. Jesús. Es el centro. Digamos como sea, literalmente nuestro punto céntrico es Jesús. Es la persona, es la esencia, es todo. Para mí Jesús es todo. Y creo que para las personas que quieren creer en Él, Jesús es todo. Entonces, esa es la idea, poder defender a Jesús nunca es malo. Así que muchas gracias, hermano. ¿Algunas palabritas para terminar? Pues amados, los invito a que sigan aprendiendo. Sigan aprendiendo. Yo siempre les digo en los cursos, aprendan hebreo para que no los chamaquen. En serio, créanme que eso a mí me abrió la mente completamente y eso nos ayuda a entender todo esto. Y pues nada, a nuestras redes sociales somos Shiena, ahí espero que luego por ahí aparezcan, para que nos sigan, para que sigamos aprendiendo. Y así es, nuestra meta, la piedra angular es Él, es el Mesías, es aquel que vino y murió por nosotros. Así que todo está basado en Él, como dijo Pablo, ¿no? Por Él vivimos, por Él morimos, Él es nuestro todo y su nombre que es sobre todo nombre y en el cual podamos ser salvos, amados. O sea, realmente por eso le seguimos, porque es el que demuestra nuestra salvación y lo comprueban. Es que, bueno, ya nada más para terminar, lo comprueba cualquier cosa, podemos comprobar que lo que creemos, nuestra fe está firme. Así que Dios les bendiga, sigamos en el camino en Yeshua y que, bueno, solamente puedo declarar a ustedes bendiciones, como dice en Números 6,
Que Adonai te bendiga y te guarde. Yevarejeja, Adonai Beishmereja. Que Adonai te bendiga, amado. Así que, y a cada uno de ustedes, mil bendiciones. Así que ha sido un gustazo, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Acuérdense de que Religión al Descubierto cada vez está sacando un cierto programa semanal y hay algunas cositas, algunas conferencias que hay de por medio, algunos cursos que vamos a estar entregando con varias personas del área académica. Así que muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. No solamente eso, también vayan a darse una vuelta por religionaldescubierto.cl, vayan a dejar sus preguntas. Estamos escribiendo en un foro con Antonio Piñero en paralelo. Él va contestando por su lado y yo voy contestando por el otro. Así que vayan a comparar, vayan a tener varias opiniones al tema. Y para terminar, no solamente darte muchas gracias y que el Señor te bendiga. Ha sido un bonito tiempo. Hay que orar para terminar con la bendición de papá. Así que, Padre amado, Padre celestial, te damos las gracias, Señor, por estar nuevamente con nosotros en este lugar. Te quiero pedir, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, a cada una de las personas que están detrás de su monitor, su pantalla, su celular, Señor. Y a nuestro invitado, Señor, querido David. Te quiero pedir, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, su vida, Señor, su ministerio, Señor, su gente, Señor, los estudiantes, Señor, y personas que lleguen, Señor, a pedirle a Él una respuesta, Señor, una respuesta de sabiduría, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las personas que están detrás, Señor, viendo, Señor, los programas, aprendiendo, Señor, y cada vez más, Señor, creyendo con mucha más fuerza, Señor, lo que es tu vida, tu ministerio y tu resurrección. Así que te damos las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Un gustazo. Acuérdense que se viene otro capítulo más para que no se nos vayan ahí aburriendo. Un gustazo a todos y nos veremos, cierto, en un próximo capítulo de Religión al Descubierto. Así que chao, chao.